Un minuto más ya. A las 8 si quieres. Ah, what the fuck. Carajo. ¿Que también tienes Ya, perro? ahora sí. Me logran escuchar bien, ¿no? Más escucho tu perro, pero sí. Ya, está que. Si el perro te pide hot dog. Ya. Buenas noches a todos. Hoy día voy a explicar lo que es el desarrollo del sistema digestivo. Y comencemos con esta primera diapositiva, que es el mesodermo intraembrionario. Hay que entender que el mesodermo es una de las primeras hojas gastrodérmicas que se da en el desarrollo embrionario. Es una capa que cubre el embrión intermediamente, que va a dar origen a vasos, músculos, huesos, cavidades corporales que se van a dividir en tres partes. Tenemos a la primera parte, que es la más interna, también llamada parte paraxial. ¿Levantar la mano? Perdón. ¿Alguien de casualidad está grabando? Esa es mi pregunta. Graba, graba. Ya, Eduardo. Gracias, gracias. Ya. Tenemos la parte paraxial, que es la más interna. Paraxial o somitas, que ellos van a dar origen a lo que es los músculos, las vértebras, la piel. Tenemos a la parte un poco más medial o intermedia, que es la llamada la gononefrotomo. Esta parte va a dar origen a lo que vendría a ser a los riñones y a los órganos reproductores, tanto masculinos y femeninos. De ahí tenemos a la parte lateral o mesodermo lateral, que se va a dividir en dos partes. Tenemos una parte tanto parietal, que va a dar origen a las paredes corporales y va a estar junto al ectodermo, y tenemos una parte visceral que va a estar junto al endodermo. Pero ¿qué pasa? Acá vemos un texto que dice que el mesodermo lateral se delamina para formar las cavidades corporales. Como les dije al principio, el mesodermo produce estas cavidades corporales, especialmente la parte lateral. Pero, ¿qué pasa? O sea, en el medio de la hoja parietal y visceral del mesodermo lateral, encontramos un celoma intraembrionario. Este celoma intraembrionario va a dar origen a lo que vendría a ser las cavidades corporales. ¿Y para qué nos sirven el desarrollo del sistema digestivo? Porque una cavidad corporal vendría a ser el peritoneo, el cual va a cubrir a las vísceras de nuestro sistema digestivo. Ahora vamos a ver así con un, un concepto general de cómo se desarrolla este sistema. Este sistema se va a generar primeramente por la incurvatura del embrión, que se da aproximadamente por la cuarta semana. Tanto tenemos una incurvatura cefálica, una incurvatura caudal, que va a hacer que se comprima el endodermo. Al comprimirse el endodermo se va a formar un tubo. Ese tubo se llama el intestino primitivo, también llamado que va a surgir a través del intestino primitivo el sistema digestivo, que va a ir desde una membrana eh, bucofaringea, que va desde la boca del embrión, hasta la membrana cloacal, en la cloaca. Tenemos el intestino primitivo, como ya les dije, que se dio a través de la comprensión de este endodermo. Como les dije, su origen va a ser endodermal.
se va a extender desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal. Se genera, a través de esto se genera la mucosa del tubo digestivo. La mucosa es la cavidad interna de las tres que hay, ¿no? De la intermedia y la externa. Tenemos las parénquimas de las glándulas anexas, que van a dar origen a las glándulas secretoras. Tenemos también que se sostiene a través de la cavidad peritoneal, que, como le dije, la cavidad peritoneal fue creada a través del mesodermo lateral. Se divide en faringe, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior y cloaca. Acá podemos ver la imagen. Todo esta región amarilla vendría a ser nuestro intestino primitivo. Acá podemos ver uno de los componentes de cada parte de nuestro intestino primitivo. Tenemos el intestino anterior, que contiene el esófago, el estómago, al hígado, al páncreas, a la porción cefálica del duodeno, o sea, una parte más superior. Tenemos el intestino medio, que tiene la porción caudal del duodeno, una porción un poco más inferior. Tenemos al yeyuno, al ilion, al parte del intestino grueso, que vendría a ser el ciego, el apéndice cecal, que está a su parte posterior. Tenemos al intestino posterior, que está a la parte del restante del intestino grueso. Tenemos al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoideo. Y ya en la cloaca tenemos al ano y al recto, ¿no? El seno anorrectal y el seno urogenital. Vamos ahora con el desarrollo del esófago. El esófago es una parte del intestino anterior. El esófago, primero hay que saber que aproximadamente entre la cuarta y en la cuarta semana, ya como un spoiler del sistema respiratorio, se va a formar una parte de acá que se va a llamar el divertículo respiratorio, que va a dar origen a la tráquea y a los pulmones, también a los bronquios, a los bronquiolos, etc. Y alrededor de una cuarta y sexta semana va a aparecer una cosa llamada el tabique traqueoesofágico. ¿Qué quiere decir este tabique? Vamos a verlo. Este tabique traqueoesofágico se va a formar a través de fisuras traqueoesofágicas, como vemos acá, que va a cerrar nuestra formación de la tráquea con nuestro intestino anterior, que vendría a ser el esófago. Se va a ir cerrando, como vemos acá, cerrando, hasta que ya no estén juntos. Y a cabo de esta formación se va a ir formando la tráquea y los fosos pulmonares que van a dar origen a los pulmones, claramente. Eso vendría a ser el tabique traqueoesofágico. Ahora vamos con el desarrollo del esófago, sigamos. Se va a formar un tabique transverso. Este tabique transverso va a dar origen al músculo diafragmático, como vemos acá. Ese septum transverso lo vamos a hablar más adelante, va a tener más prioridad. Hay que saber que estos datos un poco dateros, hay que saber que en la sexta semana nuestro esófago va a completar su capa muscular. En la séptima semana va a alcanzar su longitud total. Y hay que saber que la luz del esófago se oblitera y luego se recanaliza. ¿Qué quiere decir esto? Obliterar significa que se va a tapar de varias células. Al taparse de varias células no va a pasar nada por acá. Hasta luego de unas semanas que se va a recanalizar a través de elementos que voy a explicar más adelante, que por lo cual van a abrir o van a degradar estas células hasta que esto se vuelva, hasta que la luz vuelva a darse, ¿no? Y ya no esté todo relleno de estas células. Por eso ese proceso se va a llamar la recanalización. De ahí tenemos algunas alteraciones de este desarrollo. Tenemos lo que vendría a ser la atresia. La atresia es, por ejemplo, cuando nuestro esófago no está unido, o sea, no continúa el trayecto del tubo digestivo. O sea, no se va a conectar con el estómago.
Esófago y estómago van a estar separados. Eso significa atresia. De ahí tenemos la fístula. Como les dije, hay un tabique traqueoesofágico que va a separar de la tráquea y el esófago. Pero digamos, ¿qué pasa si esto nunca aparece? Este tabique no aparece. Se va a llamar fístula. Eso va a hacer que se va a unir estos dos y van a estar así. Y acá podemos ver que pueden ser dos a la vez, uno puede ser superior, tanto inferior, hasta pueden ser doble. Estas son unas alteraciones. Ahora sí, vamos con una parte muy importante, que es el desarrollo de nuestro estómago. A ver, un momento. Ya volví. Y ahora sí, vamos con el desarrollo de de nuestro estómago. Hay que saber que nuestro estómago presenta, cuando lo vimos en anatomía, una curvatura menor y una curvatura mayor. Y durante su formación va a girar, como vemos acá, en un sentido del lado izquierdo, según su eje longitudinal. Va a girar 90 grados, este, terminando así. Le voy a dar un ejemplo, a ver si me pueden ver. ¿Pueden ver mi cara? Ya. Ese es el estómago. Ahorita está mirando hacia la parte de frente, ¿no? Está así. ¿Qué va a pasar? Va a girar hacia el lado izquierdo según su eje longitudinal. Va a girar y va a terminar así. Su cara que estaba acá, en la parte enfrente, que vendría a ser su izquierda, va a terminar adelante. La parte derecha va a terminar atrás. Así. ¿Ok? Así que hay que recordar, el estómago va a girar 90 grados hacia el lado izquierdo. Y cuando gire al lado izquierdo, va a optar por un crecimiento según su curvatura menor y su curvatura mayor. Disculpa, ¿estás seguro que es para el izquierdo? Porque en la imagen yo veo para el derecho. Espera, espera. No, sí es izquierdo. O es un efecto espejo. Porque la flecha yo lo veo horario. Espera, eh, según lo que había leído, o bueno, la imagen que vi, decía que el lado izquierdo. Pero igual, déjame buscarlo de nuevo, Ah, por si ya. acaso. Ah, entonces, Galo está mal. Ah, bueno, sí, estaba mal. Eh, sorry. Voy a de nuevo a presentarlo. Así que sería lo contrario. El estómago sí gira 90 grados, pero como dice nuestro compañero Marco, va a girar hacia el lado derecho. Acá tenemos el estómago y va a girar hacia el lado derecho. Quedando igualmente su cara, que vendría a ser la izquierda, ya no va a quedar al frente, va a quedar hacia atrás. Y su cara
derecha va a quedar hacia un lado anterior, ¿ok? O sea, recuerden, el desarrollo del estómago va a girar un 90 grados en sentido horario, según su eje longitudinal. Al girar 90 grados, va a optar por una curvatura menor y una curvatura mayor. Pero de ahí va a girar otra vez, pero es un eje anterior-posterior, ¿ok? O sea, no va a girar mucho, como lo hizo la primera vez. Al girar hacia un eje anteroposterior, ¿qué va a pasar? Hay que saber que nuestro estómago tenía un cardias, un fondo y un píloro en su cuerpo, ¿no? Y si el píloro lo que va a hacer es subir, igual que el cardias, suben porque el estómago se movió hacia un eje anteroposterior. Acá lo podemos ver en imagen. El píloro lo vemos hacia abajo y el cardias lo vemos igualmente hacia abajo. Pero cuando gira su eje anteroposterior, van a subir. De ahí tenemos aún más su desarrollo. Eh, lo voy a explicar un poco más adelante sobre el mesogástrico dorsal o mesenterio dorsal. Por ahora, memoricen esto. El mesogástrico, mesenterio dorsal, va a formar lo que vendría a ser el biplón mayor o el momento mayor, que lo voy a explicar un poco más adelante todavía. Acá, ahora sí. Hay que hablar sobre la formación de la a ver, espera. De la transcavidad de los epiplones o bolsa o momental. Tenemos que el estómago va a estar ahí, pero no va a estar ahí nomás, o sea, tiene que estar sostenido a la cavidad abdominal a través de dos mesogástricos. Tenemos un mesogástrico dorsal en la parte posterior y un mesogástrico anterior, o también llamado mesogástrico ventral. Eh, el mesogástrico ventral, el mesogástrico ventral, el mesogástrico ventral, lo que vendría a hacer es producir el hígado y también el aumento menor. El aumento menor o piplón menor va a producir lo que vendría a ser el ligamento falciforme y el ligamento, por ejemplo, hepatogástrico, que va a conectar el hígado con nuestro estómago. Acá podemos ver. Tenemos también el ligamento hilorenal por acá. Sigamos el desarrollo del estómago. Como les dije, el mesogástrico dorsal iba a producir el aumento mayor. ¿Pero cómo? Como el mesogástrico dorsal está en la parte posterior, va a estar como que su base vendría a ser la curvatura mayor. Pero en el momento de crecer, este mesogástrico dorsal se va a convertir en aumento mayor o epiplón mayor. Este epiplón mayor, con el tiempo, se va a fusionar con el mesocolon o el colon transverso, como vemos acá. Y eso vendría a ser nuestro desarrollo del estómago. Ahora vamos con la formación del duodeno. Nuestro duodeno va a ir cambiando de forma, como la actual que es la forma de C, como vemos acá. La forma de C se da a través del giro de 90 grados horario del estómago. Y por eso se va a dar la forma de C. Pero ¿qué también pasa acá? Acá podemos ver en imagen que nuestro páncreas en el periodo embrionario va a tener unos conductos. Tenemos el conducto pancreático ventral, que en la parte anterior, y el conducto pancreático dorsal, en la parte posterior. Estos dos conductos se van a unir, se unen y forman el conducto principal pancreático. Este conducto principal pancreático se va a unir con el conducto colédoco para desembocar en el duodeno. Hay que saber que las tres porciones ya últimas del duodeno van a ser retroperitoneales. ¿Y qué quiere decir esto? Se recanaliza al final del segundo mes.
Hay que saber que el duodeno va a estar tapado de varias células, muchas. O sea, se va a oblitear, pero por acción de algunos elementos llamados vacuolas, van a desintegrar estas células de su interior, haciendo que la luz vuelva a salir, como vemos acá. Ese proceso, como ya les dije anteriormente, se va a llamar recanalización. Ahora vamos con el hígado y el aparato biliar. ¿Cómo se produce el hígado? El hígado, como vemos acá, va a tener brotes hepáticos a través de la yema hepática. La yema hepática, que está conectada con la vesícula biliar, que va a ser el almacén de bilis, va a crecer con el tiempo. Al crecer, se va a conectar con el septum transverso. La yema hepática contiene hepatocitos. El septum transverso contiene el estroma y la cápsula del hígado. Al unirse estos dos, forman el hígado. Pero, ¿qué también va a unirse acá? Los vasos vitelinos. Los vasos vitelinos originan capilares sinusoidales. Estos capilares sinusoidales van a dar forma a la irrigación del hígado, así mismo nutriéndolo. De ahí tenemos, a ver, esto no, ya sigamos. Ya, eso no más. Bueno, eso también es importante, que ya lo vimos en la primera unidad. Hay que saber que el hígado, en la sexta semana, va a ser uno de los principales órganos que se va a usar para la hematopoiesis. Esta fue pregunta de teoría, creo, sí, de un examen. Bueno, la respuesta era el vaso, pero bueno. Porque después de esta sexta semana, lo que va a ser el principal órgano va a ser el vaso. Pero como acá dice la sexta semana, va a ser la hematopoiesis. Y la secreción de bilis va a ser en la semana 12. Páncreas. Como sabemos que en el hígado teníamos yemas hepáticas, en el páncreas vamos a tener yemas pancreáticas. Vamos a tener una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. ¿Qué ocurre? Cuando el duodeno se mueve por el estómago, su giro, esta yema pancreática ventral que se encuentra en la parte anterior va a girar igual que el duodeno. Gira, gira y va a ir hacia la parte posterior. O sea, se va a unir con la ventral, se va a unir con la dorsal, formando una gran parte de nuestro páncreas, con sus conductos, claramente. ¿Ok? Nuestro páncreas va a tener dos orígenes. Va a tener un origen del endodermo y del mesodermo. Y van a tener diversos contenidos que van a ser muy importantes para nuestras regulaciones hormonales. Por ejemplo, tenemos un conjunto de células que se va a llamar, por ejemplo, los islotes de Langerhans. Tenemos las células alfa, beta, delta, las betas que producen insulina, principalmente. Vamos a tener los acinos pancreáticos, que como en práctica lo vimos que son los que producen enzimas digestivas. Y vamos a tener los conductos. Okay, acá podemos ver unos pequeños conceptos de lo que son cada víscera. Tenemos el hígado que produce bilis, el vesícula biliar que la almacena, el páncreas que produce enzimas digestivas y una secreción rica en bicarbonato. Ahora sí, vamos con todo lo que hablé, vendría a ser el intestino anterior. Ahora vamos con lo que vendría a ser nuestro intestino medio. Nuestro intestino medio va a crecer muy rápidamente, más que todos los intestinos. Así que como crece muy rápido, se va a quedar tan lleno que va a tener que salir una parte. Esta parte se va a proyectar hacia el cordón umbilical. Al proyectarse con el cordón umbilical, se va a formar lo que vendría a ser la hernia fisiológica. Esta hernia fisiológica va a dar
igualmente origen a lo que vendría a ser las asas intestinales a partir de su división. Esas asas intestinales van a tener dos partes, una parte craneal, una parte superior, una parte inferior. La parte craneal va a dar origen al yeyunio o el ilium. La parte caudal va a dar origen a una parte del intestino grueso y al divertículo secal. Este divertículo secal igualmente va a dar origen a una de las primeras porciones de nuestro intestino grueso, que es el ciego y el apéndice secal. De ahí de esto tenemos que esta parte del intestino medio, dentro del cordón, la asa intestinal va a rotar 90 grados, igual que el estómago, rota 90 grados, pero hacia el sentido contrario, hacia el sentido antihorario. O sea, este sí rota hacia la izquierda. De ahí tenemos que a la 10ª semana los intestinos regresan al abdomen, experimentando una rotación de 180 grados. O sea, va a girar de nuevo 180 grados al sentido antihorario. En total, si sumamos estos, nos da 270 grados que va a girar en total, en todo su desarrollo. De ahí tenemos el enrollamiento, el alargamiento y retención de las asas intestinales. Tenemos recuerden que habían dos segmentos que se dividía nuestra parte de las asas intestinales. Teníamos un segmento cefálico y caudal. Cuando ya el intestino ya se formó, el intestino medio, el segmento cefálico va a regresar. Va a regresar primero a enrollarse, de ahí de regresar, va a regresar el segmento caudal, pero el segmento caudal va a regresar hacia una parte posterior y pegada al abdomen. El segmento, mientras todo esto sucede, vamos a ver que las asas intestinales se van a ir enrollando para formar en sí nuestro intestino delgado, especialmente el segmento cefálico. Acá podemos ver como que un resumen de todo. Tenemos al intestino medio, más que todo sus giros, ¿no? A ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien sabe en total cuántos son los grados que gira el intestino medio? ¿En total? ¿Y cuánto gira antes de la 10ª semana? 90, ¿Y después? 180. Bien. Ok, acá entonces vemos el giro en sí, ¿no? Acá primeramente vemos que gira un 90 grados. De ahí después de la 10ª semana va a girar 270 grados hasta terminar así en una parte anterior. Acá podemos ver una hernia umbilical, que es normal en esta parte del desarrollo embrionario, o hernia fisiológica, por el crecimiento rápido del intestino medio. Y bueno, al final esto nos lleva al intestino posterior, que contiene principalmente al seno urogenital y al seno alorectal. Pero ¿qué pasa? El seno urogenital es el que va a formar lo que vendría a ser nuestra vejiga urinaria, nuestra uretra y en parte los órganos genitales. El ano rectal lo que va a formar es el recto y el conducto anal, ya la última parte de nuestro tubo digestivo. De ahí tenemos varias anomalías dentro de este desarrollo. Tenemos la estenosis hipertrófica del píloro. La estenosis hipertrófica del píloro, hay que saber que el píloro es la parte más distal del estómago, como vemos acá. ¿Qué va a pasar? En la salida del estómago hacia el duodeno, se va a engrosar demasiado, como vemos acá. Se engrosa, se engrosa, se engrosa, y esto va a dificultar el paso de los alimentos, causando vómitos fuertes en los recién nacidos. Ahí tenemos la hernia hiatal.
en una parte de nuestro estómago sube hacia el tórax. En el tórax a través del hiato esofágico del diafragma. Al subir esta parte de nuestro estómago hacia el hiato esofágico, va a producir reflujo de ácido y esto que va a provocar molestias digestivas. O sea, el ácido no vamos a digerir bien los alimentos. Ahí tenemos la atresia biliar. Sabemos que la bilis, la vesícula biliar, tiene varios conductos, por los cuales los van a almacenar, es todo lo que es la bilis, ¿no? Que llevan de la bilis del hígado a nuestro intestino, especialmente al duodeno. Eh, ¿Qué es lo que pasa acá en la atresia biliar? Acá los conductos de la vesícula no se forman bien, por lo cual no va a haber una correcta circulación de la bilis, causando ictericia. La ictericia es piel amarilla, por eso vemos algunos como los Simpson, y esto puede dañar al hígado si no se corrige. Tenemos el páncreas anular. El páncreas anular es cuando el páncreas se rodea de un anillo y esto puede estrechar al duodeno. Al estrechar a nuestro duodeno, este causa dificultad para el paso del alimento. Tenemos el megacolon ganglionar. ¿Qué pasa acá? O bueno, el megacolon ganglionar, o también llamado enfermedad de Hirschsprung, es la falta de nervios en parte de nuestro colon. Eh, ¿Qué pasa acá? El intestino se distiende y se acumula de heces. Al acumularse de heces, se va a producir un estreñimiento severo. No va a haber una correcta absorción, digamos, por así. Y por último tenemos la onfalocele. Es cuando las vísceras de la región abdominal forman una hernia en la base del ombligo. Esto va a ser como tanto acumulación en nuestra parte del ombligo, se van a salir. Y acá podemos ver a un bebé con sus vísceras salidas. Gracias. Eduardo, ¿tienes preguntas? Ahí, claro, no me cargó a mí. Ah, y sí, Eduardo, una consulta. Ahorita regreso en 10 minutos porque me están llamando para que cene. 10 minutos, 10 minutos. Sí, sí. Con sistema respiratorio.